Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en otra emisión de Todo Deportes Radio, como siempre a través de las frecuencias de Radio América, La Poderosa y de TDTV. Listos para llevarles el programa de este día lunes desde nuestros estudios en la capital de la República. Hoy nos acompaña desde San Pedro Sula Jesús Vélez. ¿Cómo está Jesús? Bienvenido. Muy bien, Mauricio, un placer saludarte. Listo, preparado para lo que creas. Importante. Ahí me mandó unas cuantas volquetas, Carlos. Ahí no sé si la... No, ¿y a quién vas a volquetear? ¿A quién te encargó volquetear hoy, Carlos Ferrari? ¿Ah? Ahí me mandó unas volquetillas ahí chiquitas, pero... que las tirara, me dice. Tiralas ahí, me dice. Aventalas, a ver qué pasa, dice. A ver. A ver qué sucede, me dice. Sí. ¿Y cómo está todo por San Pedro Sula? Dime, qué fin de semana lluvioso, ¿eh? Fíjate, pero... todo el sábado. Pero llovió torrencialmente, Sí. pero de una forma increíble. Hacía mucho tiempo no me daba a caer un chaparrón de agua como ese. Sí. Pero fíjate que la gente no se detuvo, siguió en las caravanas, Sí. en el naval y en las carrozas. No, pero A la gente le gusta disfrutar, ¿verdad? pues La sí, gente le gusta cuando es pachanga, olvídate, vos, si hubiera sido para ir a la escuela o a la universidad y no voy, está inundada la calle. Ahora no, mami, me quedo en la casa. Hay mucha agua, dice, ¿ah? Claro. Comenzando por el alcalde, andaba de farra ahí. No, pues es que es el que más se divirtió fue el alcalde. Claro, tiene que estar ahí al frente, ¿ah? Tiene que estar ahí. Ok. Oye, me estaba viendo hoy el regreso, la caravana y la celebración que le hicieron en Guatemala a la selección sub-20. Le hicieron un desfile, estaban en un bus de esos... Abiertos arriba. Así como en Europa, sí, abiertos arriba, pero la cantidad de aficionados en las calles me sorprendió. Y contrastando, por ejemplo, con la reacción que tuvo algún sector de la afición que llegó al estadio Francisco Morazán, que le terminó tirando papadas a los jugadores de la selección de Honduras cuando estaban perdiendo con Estados Unidos. Que me llamó la atención ese contraste, ¿ah? Y eso que Guate, vamos a decirlo, en el papel parecía tener más posibilidades que Honduras de llegar a los Olímpicos, porque el rival de Guate era República Dominicana y dejó escapar una ventaja de 2-0, mientras que el rival de Honduras fue Estados Unidos. Entonces, y aún así estamos viendo algunas imágenes en pantalla, algunos clips que han colgado algunos. Ya en esta parte ya despejado, pero hay otras en las que se ve una cantidad de afición esperándolos y apoyándolos. Así fueron recibidos los seleccionados sub-20 de Guatemala. Yo creo, Mauricio, que nosotros valoramos poco lo que hacemos y lo que logramos. Porque Honduras hizo 5 juegos perfectos. Cuando digo perfecto, porque lo ganó. Claro. Quizás haber tenido deficiencias ahí, técnicas y tácticas, pero lo ganamos. Hasta llegar a donde llegamos y estamos. Pero fueron 5 juegos obtenidos positivamente, hombre. Bueno, yo creo que... Sí. Yo creo que... De 7-5. Correcto. Yo creo que a nivel de afición, ya hemos hablado de los problemas, tenemos un problema dirigencial, un problema estructural y todo, pero no sé si todavía nos sentimos que estamos por encima de selecciones de las que no estamos. Yo creo que es momento de aceptar, para quienes no han querido aceptarlo, que nuestro fútbol se ha rezagado y que una clasificación al Mundial Sub-20, a pesar de no haber logrado la de los Olímpicos, no vamos a agarrar a palos a los muchachos por eso, pues. Yo, más bien creo yo, Mauricio, que este proceso no se debe detener. Es un proceso que debe seguir, que la FENAFUT debe de buscarle fortalezas técnicas y tácticas. Yo sigo insistiendo, no sé, sigo hablando en el desierto, mi voz se pierde en la invención, porque... Deja el drama, hombre, deja el drama, decime. Es que es cierto, no, porque te digo una cosa, Mauricio, si no tengo que ser demasiado inteligente para darme cuenta que ya los de pantalón largo deben de dejar en los de pantalón corto la organización del fútbol desde las bases. Deben de ser los pantalones cortos, los técnicos, los que jugaron fútbol, los que estuvieron en selecciones, los que tienen su título para dirigir
en el fútbol. Pero no, hombre, fíjate que el fútbol en Honduras sobrevive, y esa es la verdad, porque hay padres de familia que se meten la mano a la bolsa para mantener los equipos. Correcto. Y fíjate algo más, como no tienen cómo pagar un técnico, algún padre, vaya pues, vos sabés algo, dirigir el equipo pues, y ponen a dirigir a cualquiera, aunque no sepa, un equipo de fútbol porque se les permite. Se permite ahí abajo, cuando debe ser obligatorio que tengan un técnico calificado y con título. ¿Vos sabías eso? Sí, debe ser, claro. Que puede dirigir cualquiera. No necesita tener... no, yo sé. Parece que una grosería. Sí, no hay nada que regule todos esos aspectos. Pero bueno, es la historia del nunca final aquí en nuestro país. No, nada más quería tocar ese tema. Me llamó la atención cómo fueron recibidos los seleccionados chapines después de lograr su clasificación al Mundial Juvenil. A pesar de no haber logrado la clasificación a los Olímpicos, igual fueron recibidos con todos los honores por parte de los aficionados. Y para nosotros... Vos sabés una cosa, Mauricio, que no llegaron porque no tenían su portero titular, hombre. Si hubiesen tenido su portero titular, Guatemala pasa a los Olímpicos. A lo mejor es probable, pero igual para ellos ya fue un éxito. Lo que quiero decir es que la afición guatemalteca le agradece a sus muchachos y les celebra el pase al Mundial Juvenil en lugar de reprocharles la eliminación a los Olímpicos. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso hacía la relación. Ok, hoy está cumpliendo años el Platense también, 62 años. Jesús Vélez vivió el primer título desde esa fecha. Jesús anda dando candela en el fútbol catracho. Oíme, Jesús, una pregunta. Fue el torneo del 65, pero se coronó en el 66. En el 66 terminó, sí, porque se jugaba en 2 años. Se jugaba en 2 años el torneo. No sé por qué, pero se jugaba en 2 años. Y fíjate algo, son las cosas que pasan en la vida de uno, porque yo verdaderamente no iba a quedarme a Cortés. Yo iba a pasear donde mi tío. Y entonces porque yo iba para Tegucigalpa a estudiar, a seguir mi carrera universitaria. Entonces mi tío, venite, quédate unos días aquí, mira, que no sé qué, que no sé cuánto, y mi tío, amoroso, a más no poder. Entonces un día me dice, vamos a hacer un mandadito. Y entonces, y eso le digo, vamos, hombre, ahí hay una reunión en la Escuela Reina del H. Hammer, me dice, y quiero que vayamos ahí a acompañarme. Y ya me fui con él a pie, como se acostumbraba en Cortés. Y yo me puse en una esquina a leer un libro, siempre soy amante de la lectura, y en eso se acerca mi tío y me dice, fíjate que quedaste de secretario. Yo lo vuelvo a ver, ¿secretario de qué? Le digo, de Platense. ¿Y cuántos años tenía, Jesús? 18. 18 años y tuviste tu primer cargo como secretario del Platense. Secretario general de Platense. Imagínate. Y fíjate que te quiero contar, entonces le digo, tío, pero si yo no soy platense, le digo. No le importa, hijo, mira, ayúdanos, vos sos bueno, vos sabés escribir, vos tenés tu forma de hacer. Y fíjate que ahí crecí, de verdad, como dirigente crecí en el Platense. Era amigo de quien fundó a Platense, que fue Roberto Mejía, Roger Riera, y había un sastre que le decíamos Miguelito Flores, el sastre. Eso fueron 3 pilares. Hubo otra gente que llegaron, Carbus, el zurdo Funes, entre otros que llegaron ahí a formar parte, pero los que pusieron la primera piedra, como decíamos, en el Platense, Roberto Mejía y afinado Roger Riera y Miguelito Flores, que le decíamos Miguelito el Sastre. Oíme, Jesús, ¿y cómo era el formato? ¿Cómo fue el formato de ese primer torneo? ¿Fueron 10 equipos? ¿Cómo se jugó? 1 contra todos, 10 equipos, 2 vueltas, 2 puntos. O sea, el ganador ganaba 2 puntos al ganador. Eso era 2 puntos, es cierto. 1 y 0. Pero espérame. Ok, pero entonces no era un torneo muy largo, a pesar que se jugaba de un año a otro, no era un torneo muy largo, porque estás hablando de 18 fechas realmente. Por falta de campos, el campo de Cortés se cerró, el Excelsior. Era un enorme charco. Por cierto que el primer juego que jugó Platense contra Olimpia, lleno completo, no lo pudieron correr porque el árbitro decidió que no. Raúl Carranza era el árbitro de ese juego, pero no el hijo, sino que el papá. Correcto. Que fue el primer árbitro de FIFA en Honduras. Entonces dijo él que no lo corría y vino un aficionado y lo corrió ahí en ese, pero en un lodazal
que lo que pasó ahí en el estadio de Cuscatlán, no era un juguete. No era nada, ¿ah? No era No era nada. nada. Entonces, San Pedro Sula también tenía problemas con el estadio Ajá, y solo quedaba uno. Solo quedaba el de Progreso, la mejor cancha de aquel tiempo. ajá. Era un tapete, era una mesa. Espérame. ¿Todo el torneo lo jugaron en un solo estadio? ¿O me estás hablando de la primera fecha? No, la mayoría de los juegos fueron allá fueron en ¿cómo se llama? En el Progreso. En el Progreso. Y ahí se coronó Platense. Ahí Pero cerró espérame, Platense. ¿pero ese era el Humberto Micheletti o no estaba todavía el Humberto Micheletti? No, el mismo Humberto Micheletti, nada más que solo jugaba el Honduras. Recordad que el Honduras era el Sí, equipo local. Correcto. Oye, Honduras era el equipo pero no sabía eso, ¿ah? Que el primer torneo tuvo serias dificultades con canchas, con estadios, y prácticamente se concentró en uno solo. No es que todos fueron allí, pero la mayoría se disputaron allí. No, recordad que estaba el equipo La Salle, que después fue San Pedro. Estaba Platense, estaba Maratón, estaba España y estaba el Honduras. 5 equipos. Bien, perdimos momentáneamente el enlace con Jesús Vélez. Ya vamos a regresar. Estábamos platicando un poco y recordando un poco sobre la historia del torneo de liga, porque se enganchó. Está cumpliendo años hoy, el Platense. Platense es en la historia se registra como el primer campeón de la era profesional del fútbol hondureño. Antes de ese torneo se jugaba en un nivel amateur. Ya se han tenido, ha habido uno que otro debate en cuanto a homologar esa era del amateurismo con la era del profesionalismo y acreditar los títulos que por lo menos se tienen registrados. Todavía no se ha dado ese paso, pero bueno, la era del amateurismo en Honduras duró hasta 1965, cuando comenzó a disputarse el primer torneo de Liga Nacional. Y bueno, el resto es historia. Han habido muchas etapas. En ese primer torneo pues no hubo una gran final, no había liguilla, era todos contra todos, modelo de Europa. Y nada, una combinación de resultados. Olimpia no logró el resultado que ocupaba, Platense sí, y Platense se coronó campeón en esa primera edición. Hoy Platense se prepara para jugar en la Liga de Ascenso. Es una segunda ocasión, es un tercer descenso, pero es una segunda ocasión en la que Platense tendrá que jugar en Liga de Ascenso. En aquel entonces era la segunda división, no estaba consolidada como está en estos instantes. Hablo de 1982 comparado con la que se disputa ahora. Y el camino hoy es más largo. Hay una contradicción por lo que les voy a decir. En sensación es más largo. En cantidad de partidos es más corto. Porque ahora la liga se divide en grupos. Entonces los equipos juegan sus partidos de grupo y si clasifican van ya a los duelos de eliminación directa. Pero es más largo porque es que es difícil. Cuando uno lo pone así en el papel y menciona, solo juega 10 partidos en la etapa del torneo regular y de ahí si es primero o segundo clasifica. Entonces suena como que comparado con 18 partidos en temporada regular y a ver si clasificas. Pero esos 10 partidos en el formato que se disputó recientemente, para llegar a liguilla, la Liga de Ascenso es compleja, es exigente, está llena de retos, de dificultades, las visitas son muy complicadas. El público local, hay zonas en las que el público local se hace sentir. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Las distancias a veces son largas. Y eso que se ha regionalizado el torneo de la Liga de Ascenso. Que, por cierto, está planificando pasar de 32 a 36 equipos. Y dividirlos en grupos de 6. Ese es el plan que se tiene en la Liga de Ascenso. Pero bueno, en otro programa ampliaremos un poco más sobre eso. Pero a donde queremos llegar es, hablando sobre Platense, que encara ahora una etapa difícil,
perder la categoría es difícil y encarar ahora la difícil misión de tener que regresar al torneo de primera. Mínimo tendrá que estar 2 años antes de aspirar a comprar una categoría, por ejemplo, o que a lo mejor la liga en su momento decida ampliar esos cupos, o no sé a qué llegar, pero mínimo deberá jugar 2 torneos en Liga de Ascenso, a menos que, lógico, ascienda en el campo, ¿verdad? Porque no se descarta que Platense logre ascender. Ramón Marevega se mantiene al frente del equipo. Se estructuró una nueva junta directiva que hoy celebró con los colaboradores más allegados, con otros dirigentes que son aportantes, que han sido parte del club. Hoy celebraron 62 años. Quizá no es la manera, no es la forma que lo hubieran querido, pero lo importante es que a pesar del difícil momento de estar planificando hoy jugar en Liga de Ascenso y no en la Liga de Primera División, a pesar de eso, el club dice, hey, aquí estamos, el Tiburón está con vida, el Tiburón se está armando y el Tiburón está trabajando para regresar a Primera División. Se espera que en las próximas semanas la Liga de Ascenso defina de manera concreta cómo va a jugar el torneo. No van a modificar la situación de los grupos. Lo que sí les contaba es que quieren ampliar a 36. Y la idea es, para completar esos 4 cupos y llegar a 36, la idea es vender franquicias. Ellos quieren vender a 4 interesados por una cantidad que desconocemos, esa posibilidad, ese cupo para jugar en Liga de Ascenso. Seguramente se vienen varias modificaciones en el torneo que deberá comenzar en el mes de agosto. Ahí le contaremos, lo mantendremos informados. Jorge Villacorta, doctor, tiene una pregunta aquí para Jesús Vélez. En lo que recuperemos el contacto con Jesús Vélez, le vamos a trasladar la consulta con todo gusto. Hey, ¿qué pasó, señor director? Me está tapando aquí, hombre. Hoy sí, ya estamos preparando ahí a Jesús Vélez. No sé qué relajo se está haciendo allí el señor director. Pero sí nos dice aquí el doctor Villacorta que en los 70s había torneos de 4 vueltas y liguilla. Fíjate, creo que se jugó. Hubo un torneo a 4 vueltas sin liguilla al ganador del torneo regular. No recuerdo uno de 4 vueltas con liguilla. Pero puede ser, puede ser. Porque sí, hubo una etapa en la que se experimentó con varios formatos. Las liguillas, de hecho, comenzaron a aparecer a mediados de los 70s, por ahí. Y se caracterizó, aparecía el Real España como el equipo de la fase final, porque el Real España no llegaba como primero, pero ya cuando llegaba a la serie de liguillas que eran cuadrangulares o pentagonales, el equipo lo hacía bien. Pero ya le vamos a hacer la consulta a Jesús, que obviamente tiene mejor registro de todos estos aspectos. Profesor Reyes Ocampo, antes de ir a la primera pausa, demos gracias a Dios que los muchachos clasificaron la sub-20 al mundial, ya que por trabajo, organización, dice, hoy por hoy Panamá trabaja en formación y eso pesa. De hecho, fueron mejores en la cancha, pero no aprovecharon las oportunidades. Tuvieron más la pelota y la selección de Honduras terminó ganando gracias a 2 penales. Ojalá se empiece a trabajar en las estructuras. Ojalá, profe. Vamos a la pausa, no nos cambie. Después de la pausa, seguimos con más. Esto es Todo Deportes Radio a través de TDTV y Radio América, la poderosa. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Todo Deportes Radio. Y ya tenemos de regreso a Jesús Vélez. Jesús, fíjate que aquí el doctor Villacorta te vi esta pregunta. Que por qué Platense jugó contra el Atlético Indio siendo campeón. No, el Platense, ¿cómo se corona campeón en ese primer torneo? Recordar. Bueno, primero porque jugaron un partido en la fecha penúltima. En la penúltima fecha jugaron precisamente en Progreso
y el Olimpia ganó el juego 2-1. El Platense se quedó con 25 puntos y el Olimpia hizo 26. Ok. La última fecha era Platense frente al al España, no era Real en aquel tiempo, era España, y el Olimpia jugaba contra el Vida de la ciudad Puerto de la Ceiba. Ese partido de Olimpia Vida fue en Tegucigalpa. En Tegucigalpa, y lo jugaron atrasadito, unos minutos después de que, bueno, mira de cuántos años estamos hablando. Ajá. Y ya se quedó Platense en el campo esperando que terminara el partido de Olimpia Vida. El Vida le ganó 2-1. Entonces el Platense hizo 26. No, ¿y Platense cuánto ganó? El Platense le ganó 2-0 al España. Ok. Y entonces hizo 27 puntos porque tenía 25. Y el Olimpia, como perdió contra Vida, se quedó con 26. ¿Qué hubiera pasado 27, ¿Qué hubiera pasado si Olimpia le empataba al Vida? ¿Quién era campeón? O sea, jugaba un partido extra. Ahí sí me agarraste en curva. Yo creo que me agarraste en curva. No te podría asegurar, sería mentiroso. Sí. Porque podría haberse dado un empate, tenés razón. Se pudo haber dado un empate. El Olimpia luchó. Por cierto que en ese partido Alfonso Tile Gumbán era el árbitro y Calistrín Suazo le faltó al respeto y lo expulsó. El Olimpia terminó jugando con 10. En ese equipo del Vida tenía un equipo espectacular. Craquita Brooks, el Gato Juárez, campeón Amaya, Lamelas, Yoyo Hendrix. No, tenía un equipazo. Sí. Chuna Blanco. Era un equipo de lujo del Vida. Y te voy a contar algo, porque como me querés meter a la historia, fíjate que el Platense le dio un premio al Vida de 1000 lempiras por haberle ganado al Olimpia. 1000 lempiras, en aquel tiempo, compadre, 1000 lempiras por haberle ganado. Y lo trajo a Cortés a celebrar el campeonato de Platense. Los invitó a la fiesta, en carro. Lo trajo en motocarro desde la Ceiba. Vinieron a chupar y a todos los muchachos y le regalaron 1000 lempiras para que la repartieran entre ellos. Bien. Un montón de dinero. Jesús, me dice producción que tiene la fotografía de quien fuera fundador de Platense, don Roberto Mejía. Roberto Mejía, gran amigo del alma, ya falleció. Sí. Roberto Mejía, gran amigo mío, éramos vecinos y siempre andábamos juntos, siempre pasábamos platicando sobre temas de fútbol, le encantaba, se moría por el fútbol. Y no digamos por su Platense, ¿verdad? Sí. Y Roger Riera, fíjate qué cosa. Roger Riera, que fue fundador de Platense, era gran Olimpia. Fue fundador de Platense siendo Olimpia. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Y entonces, porque querían tener un equipo en Campo Rojo. Y el Platense tenía un equipazo en ese tiempo. El Zurdo Funes, Rubén Garbut, el Toro Garay, el Chino, Cubala Díaz. No, tenía un equipazo Platense, porque fíjate que Platense así, 1, 2, 3, ganó el ascenso y ganó todo en 4 años. Se hizo campeón en 4 años. Sí, en 4 años se hizo campeón. Bastante rápido. Mira, había tenido una pregunta también del doctor Villacorta referente a torneos de 4 vueltas. ¿Vos recordás algún torneo de 4 vueltas con liguilla? Yo recuerdo el torneo aquel de 4 vueltas con un campeón sin liguilla, que lo ganó Olimpia el título, si no me equivoco, pero no recuerdo uno de 4 vueltas con una liguilla al final. Es que el primer campeonato que ganó el España fue de 4 vueltas. Que no había liguilla, en el 74. Sí había liguilla. Y el España entró creo que entró de tercero en esa liguilla. Ok. Y la terminó ganando. El que ganó las vueltas fue el Motagua. En ese tiempo Motagua tenía un equipazo, quien debió haber ganado ese campeonato era Motagua. Espérame, Jesús, pero es que yo recuerdo, entonces, en ese 74, el Real España, antes de ir a enfrentar a Motagua, Tegucigalpa, y se coronó campeón, había vencido a Olimpia en el Estadio Morazán, porque yo estuve en ese partido Real España-Olimpia, lo recuerdo muy bien. Ahora, la final es ante Motagua, ¿era una final a un solo partido? No, era una. Lo que pasa es que, mira, la historia está ahí, Mauricio. La historia es que había una revuelta de dirigentes sindicales y empleados ahí en aquel tiempo. Cementos de Honduras era muy fuerte. Y había una revuelta. Entonces acordaron jugar un solo partido
en Tegucigalpa y metieron buses de gratis para la capital de la República con boleto en mano. Ya entiendo. Es decir, ¿quién se encargó de repartir los boletos? El finado Fufú Canaguati. No, yo me acuerdo, gracias a Dios que todavía me puedo acordar de todas esas cosas. Sí. Y entonces se fueron a, mira, hubo un pleito, porque Marco Tulio Gutiérrez y los demás dirigentes se oponían a que solo fuera un juego, porque decía, el campeón saldrá de una serie, y una serie más de uno. Sí. Una serie, eso decía la ley. Y entonces, pero don Pedro Atala, que era un hombre muy, no, era un señor, era un mister, era una personalidad. Él se había comprometido a un solo partido y les dijo, no, señores, el España es campeón. Ellos ya agarraron su copa, ya están celebrando. No podemos nosotros pelear. Podían haber peleado. O sea que cuando Real España se corona campeón, hicieron la caravana en San Pedro Sula, había en Tegucigalpa una idea de algunos directivos de protestar y exigir el otro partido. Te pongo el nombre, Marco Tulio Gutiérrez, si quieres entrevistarlo. Ahí está vivito y coleando. Marco Tulio Gutiérrez. Mira, esa parte de la historia la desconocía completamente, Jesús. Completamente. No, pero ahí está, esa es la historia, porque el reglamento era claro. Decía, el campeón saldrá de una serie de partidos. Y una serie más de uno. Oíme, y para variar, desde ahí el reglamento no especificaba, va, serie de 2 partidos, no, serie no sé qué. No, ahí sacaron el codiguito. Ahora, no, pero hay que aclarar. Entonces, por un tema de problema de político fuerte, problema social fuerte, tema social, vieron como más conveniente hacer un solo partido y me imagino, dijeron Tegucigalpa, porque el Motagua había sido el mejor de las vueltas o porque se alejaban porque Bijao está cerquita de San Pedro Sula, ¿verdad? No, porque estratégicamente convenía jugar en Tegucigalpa, todo fue conveniencia. Okay. Por eso te digo que pusieron cualquier cantidad de buses para ir a Tegucigalpa con boleto en mano. Y acordate muy bien, Mauricio, creo que te da la edad todavía, sí, que quienes acompañaban a la España eran los maratones, porque España no tenía mucha afición. Acordate que hubo una expresión que en aquel tiempo ha sido popular y que no la conocen los jóvenes, que decían que los aficionados de la España cabían en un Volkswagen y sobraba espacio. Acordate, sí. Eso sucedió. Sí, es entonces, cierto. Pero en España ganando los partidos, claro. Y todo, fue creciendo e hizo una buena labor Miguel Canaguati, que nos escucha siempre en las tardes, y comenzó a regalar cuadernos a las escuelas, llevando a los jugadores a que los entregaran con el nombre de Club España y los colores de la España. Y los niños fueron creciendo hasta hacer una gran afición, como la que tienen ahora. Pero ahora que recordás esa década de los 70, es cierto. Y cuando Real España fue campeón, la celebración en San Pedro Sula era de toda la ciudad. Habían Real Españas, pero y había maratones. Y cuando Maratón, pocos años después, ganó su primer título, en la celebración estuvieron también los de Real España. No existía lo que existe ahora, que es una rivalidad pero feroz, ¿verdad? Que ya a veces... Y hay una cosa que hay que decirla, Mauricio, porque es la parte de la historia. Ajá. Fue el primer campeón para San Pedro Sula, el España. Exactamente. El primer campeón. Así es. Y entonces yo me acuerdo que en el periódico se sacó un titular que decía: Pavón Molina partió la historia. Porque solo de Tegucigalpa habían campeones, el Olimpia y el Motagua. En España partió la historia siendo campeón y luego 3 veces consecutivas. Sí. Entonces, todo eso es parte de una historia que tendríamos que hacer muchos programas para poder desarrollarla. No, pero sí, se fueron dando demasiados cambios en el camino, porque hubo una vez que el Olimpia no entró a la cuadrangular. Y entonces el año siguiente hicieron pentagonal. Espérame, ya me vas a contar porque hubo varias modificaciones en el trayecto. Solo quiero saludar al abogado Miguel Villeda. Saludos, abogado, Gran Real España, por cierto, por esa pregunta de las 4 vueltas. No aplica, abogado, para lo que logró, por ejemplo, es que hubo torneos cortos y se modificó, digamos, el formato en época de pandemia. Entonces, cuando juntás apertura y clausura, sí haces 4 vueltas, pero allí no aplicaría esto de un solo torneo. Hubo 3 vueltas, es más, hubo 3 vueltas. Jugaba ida y regreso y el tercer partido era sorteado. Cuando era 3 vueltas, así era, correcto. O lo ponían donde había habido más taquilla, por ejemplo. ¿Dónde hubo más taquilla? Instalado, bueno, ahí va a ser el partido.
Sí. Así se tomaban las decisiones ahí Mira, Jesús. en la Liga Nacional. Pero te quiero contar, porque es que mira que hay demasiadas cosas ahí en la historia de la Liga que son bonitas, porque la Liga Nacional, y eso lo está haciendo don Alfonso Guzmán Carías, está dando un dato oficial al Comité Ejecutivo de la FENAFUT para que lo mande a FIFA, porque Honduras fue el primer país en el mundo que jugó a 3 puntos. Fue el primer país en el mundo del fútbol que jugó a 3 puntos. Fíjate qué cosa, ¿va? Sí. Porque de repente, fíjate que hubo una vez aquí, es que se cambiaban tantas las normas, Mauricio, que una vez los norteamericanos se inventaron el shutdown, no sé cómo era que se llamaba eso en Shootouts. inglés. Shootouts. Bueno, Sí. shootout. Bueno, desde la mitad del campo ya iban ahí. Correcto. Y aquí se inventaron también eso. Y entonces FIFA y CONCACAF nos mandó al carajo, les dijo que no podía Sí. hacer eso, que eso no funcionaba. De hecho, se quitó. durante mucho tiempo la MLS, por esa definición que ellos realizaban al terminar un partido empatado, sus clubes no participaban en CONCACAF, no se los reconocía la CONCACAF, porque les decían están jugando con un reglamento que no aplica. Jesús, déjame ir a la pausa. Les quiero contar, después de la pausa, gracias al abogado Villeda, excelente dato, ¿no? Me mandó la tabla de posiciones, te vas a poner nostálgico, Jesús, la tabla del torneo de 1974 y cómo terminó la parte del cuadrangular. Ya vamos a verla. Después de la pausa, estamos nostálgicos hoy recordando esos inicios de la liga y cómo se fue transformando poco a poco. Ya volvemos con más. Estamos por una cortesía de Betcris. Métele corazón a tus apuestas con Betcris. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en el programa. Saludos, Yanio. Abrazo, Yanio Zavala, pendiente del programa. ¿Te manda saludos también? Es mi sobrino. ¿Ah? Es mi sobrino. Sí, tu sobrino. Dice que nos escucha en Rabonis. Está con su novia, Jenny Martínez, está con Lilian Celaya y están pendientes del programa. Dice que le gustaría un torneo a 4 vueltas. Bueno, para eso habría que transformar el torneo pasar a torneo largo otra vez. Y eso lo veo bien difícil porque siento a los equipos cómodos con este formato de 2 torneos. Bueno, pero en los 70s se jugaba un torneo largo. Y en 1974, esta fue la tabla después de los partidos de las vueltas regulares. ¿Ok? Vamos a verla. Bueno, me avisa el señor director que ya estaba lista y ahí está. Ok. Como ven, estamos hablando de 36 partidos. Ese torneo, Jesús, entonces se jugó a 4 vueltas. 4 vueltas. ¿Ok? Es lo que te dije de un principio que a 4 vueltas. Se jugó a 4 vueltas, entonces yo no recordaba. Etapa de clasificación. Sí, entonces yo no recordaba un torneo de 4 vueltas con liguilla, pero este se jugó a 4 vueltas y con, bueno, no liguilla, fue cuadrangular. Espérate, hombre, no te vayas, quédate arriba un ratito. Entonces, los primeros 4 lugares fueron Motagua con 71 puntos, Olimpia con 67, Real, bueno, en ese entonces era España, Club Deportivo España con 58 y Maratón con 55. Platense se quedó fuera por 3 puntos, llegó a 52, pero recordemos que en ese tiempo por triunfo eran 2 puntos, ¿ok? Eran 2 puntos. Ok, los otros equipos fueron Broncos, Federal, Vida, la UNA y el Atlético Indio fue último. Después tenemos... Vos me hiciste una pregunta que con relación a por qué jugó Platense con el Indio. Esa consulta la realizó el doctor Villacorta, pero se refería al primer torneo, o sea, siendo campeón el Platense. Y sí, no sé qué había leído por ahí, entonces... Volvieron a sacar el codiguito. Sacaron el codiguito en aquel tiempo y se inventaron que debía jugarse un torneo nacional porque el Indio había ganado el torneo amateur y el Platense había ganado el torneo aficionado y que había que sacar el ganador, el triunfador era el campeón nacional. El presidente de la Federación Deportiva Tricolor
Federico Fortín Aguilar, el secretario Andrés Torres-Hijo, Ok. el tesorero, bueno, por allí. Y por eso fue que Pero se jugó ese partido. Ok. Se jugaron varios. Ok, entonces aquí está la tabla. Así, este fue el resultado de la cuadrangular final. Real España con 8 puntos, Olimpia con 6, Motagua con 2 y Maratón con 2. Entonces yo recuerdo, el partido España-Olimpia que yo recuerdo haber visto en el Estadio Morazán, estamos hablando que yo tenía 8 años, ¿ok? A ese partido, España y Olimpia llegaron con 6 puntos. O sea, el que lo ganara jugaba entonces la final contra Motagua. ¿Ok? Y ese partido lo ganó España con 2 goles de Jimmy James Bailey. Jesús, te voy a contar, volvamos a estudio, por qué me acuerdo bien de ese partido. ¿Vos te acordás que Silla en esos años, en el Morazán, no está donde está ahora? Silla eran las 2 filas más pegadas al campo. Había unas planchas de cemento ahí. Exacto, y eran sillas plegables, eran sillas que alquilas para fiesta. Sí. Entonces, ese era el sector de Silla. A mi lado, yo le conté esta anécdota a Jimmy Bailey. Yo creo que se la conté hace años cuando lo saludé en San Pedro Sula. Cuando él marca el segundo gol, o sea, era tal algarabía. A mi lado había un aficionado del España que gritaba, pero furiosamente así en la euforia. En vez de decir gol del España o gol de Jimmy Bailey, decía gol del hijo de ya sabes qué, ¿verdad? De la emoción. Así cuando uno dice, ¿qué? ¿Cómo marca ese gol? El arquero de Olimpia era Samuel Santini, me acuerdo. Y el España consiguió su pase a la final. Pero desconocía que era 2 partidos, porque solo se jugó 1 y que después hubo ahí la posibilidad de que forzaran a jugar el partido que estaba pendiente. Lo que me querés decir es que desde que hay memoria futbolística, hay polémica reglamentaria. En Totalmente. resumen. ¿Ah? Totalmente. Y fíjate que mucha gente, y los que te escuchan, algunos podrían estar equivocados. Sí. Porque alguien se inventó de que se había declarado desierto el campeonato del 71, 72, para librar a Maratón del descenso, y no es cierto. Maratón andaba, se habían jugado unos cuantos partidos de las vueltas, y Maratón se había reforzado bien. Sí. Y estaba para poder darle vuelta a la tabla, y a tal grado que con ese mismo equipo, el Maratón peleó el campeonato con el Motagua. Peleó el campeón del 73 fue Motagua. Sí, fíjate. Y el subcampeón fue Maratón. Correcto, así es. ¿Me podés poner otra vez la tabla general? Es que ya me dejó con el doctor Villacorta. Aquí me pone que en ese torneo el triunfo se premió con 3 puntos, pero la regla eran 2 puntos. Pero cuando sumamos los puntos, no sé si podemos verlo, porque aquí nos dice, se premió con 3 puntos y los empates se dirimían en penales y daban 2 y 1 punto. No, pero eso fue después, ¿verdad? Eso fue después. Se quitó. No, fue antes, pero se quitó. Es que fíjate que ese campeonato, Mauricio, tuvo un montón de fórmulas de torneo, pero variados. Sí, perdón, Jesús, espérame. En la tabla del cuadrangular sí se ve que fueron... que aquí sí estamos, 2. Que fueron 2 puntos por partido ganado. Ahí está. Vamos a la otra, a la general. A la de las vueltas regulares. Porque sí, ahora viendo la cantidad de puntos que tenían allí, parecía que era más. Pero vos me decís que durante el mismo torneo se iba cambiando el iba cambiando. Se iba cambiando. Fíjate, ¿sabes quién era el representante del Motagua? Sí. Marco Tulio Gutiérrez y Héctor Bulnes. Sí, okay. Héctor Bulnes, que ahora él nos escucha permanentemente el programa aquí. Siempre me llama y me dice que está pendiente del programa. Héctor Bulnes, gran dirigente. Sí, porque mira que su mamá era... Sí. Perdón, Jesús. Termina, perdón. No te digo que la mamá era, doña Argentina de Bulnes, era una gran dirigente de Motagua también. Aquí en Motagua era muy fuerte. Y recordar que el presidente del Congreso era el papá de Toño Rivera y lo hizo campeón también. No. Sí. Es que antes se jugaba código y codiguita, sí, como bien dices tú. Porque mira, aquí por ejemplo en esta tabla, si nos damos cuenta que por partido ganado tuvo que haber sido más de 2 puntos. Porque si no, no cuadran los 71 puntos.
no te cuadran. Entonces, y en algún No, momento... yo te voy a buscar ese dato oficial. Ok, perfecto. Pero bueno, se jugó a 4 vueltas y cuadrangular. Y ahí están los clasificados al cuadrangular. Ahí está. Y se jugó a 5 vueltas también. Cuando el Olimpia no calificó en la cuadrangular, dijo el Olimpia, metamos una vuelta más y se jugó pentagonal. Yo me acuerdo bien, hombre, Mauricio. Cuando agregaron un equipo, hubo pentagonal, hubo cuadrangulares, pentagonales, sí, se han experimentado con varios formatos, pero qué bonito, o sea, me gusta este viaje porque es parte de la transformación del fútbol hondureño. Lo único que no ha cambiado es que el código y el codiguito, pues siempre hay un lado ahí para armar relajo. En eso sí no cambiamos, o sea, ha habido una herencia irrompible, o sea, no se ha podido romper ese traslado de un año a otro, pero tampoco podemos... ¿Sí? ¿Sabes algo, Mauricio? Que a la Olimpia le arde un título que le sacó el España de la bolsa. No, mira, eso para eso ocupamos otro programa, Jesús. No, eso, dime, no. Increíble, ¿eh? Increíble. Sí, para eso es un programa totalmente aparte, completamente aparte. Una final un mes después de la otra. El Real España, incluso los extranjeros ya se habían ido, ¿te acordás? Ya se habían ido. Sí, ya habían ido. Sí. Ya la daban por perdida, ya estuvo, juguémosla, pero por dentro juguémosla ya baja verde, ¿no? 24 de diciembre. Recordar que antes se permitía inscribir jugadores todo el año. Todo el año podía inscribir jugadores. Sí. Y el España se reportaba bien con jugadores extranjeros y terminaba ganando los títulos. Sí, es cierto. En España también la jugó bien. En España. En la época que tenía directivos que dominaban, ¿ah? Con todo respeto, con todo respeto, no se enojen conmigo, yo me remito a estaba aquí. Te puedo mencionar unos cuantos, Miguel Canaguati, Fufu Canaguati, Toño Giacoman, Carlos Sánchez. Y después la época de Reyes Silva, de Paulino López Avión. De Paulino López Avión, o sea... Pesos que fueron buenos dirigentes también. Te manda saludos Luis Reyes desde Olanchito. Te propone coleccionar todos estos recuerdos y escribir un libro. Les voy a contar una anécdota antes de ir a la pausa. Cuando con Jesús compartimos el viaje al Mundial de Corea y Japón, que solo pasaba molestando que si íbamos a comer doggy doggy, decía, solo así pasaba. Ok, el asunto es que siempre que sucedía algo, decían, siempre esta era la frase, oíme, para escribir un libro, decía, para escribir un libro, eso fue en 2002. Pero es cierto. Pero no te acordás de que comimos baleadas allá en Corea. Comimos baleadas en Corea. Hicimos una comida de baleadas que me mandaron a mí de Los Ángeles. Ajá. Que me mandaron una caja. ¿Te acordabas que comimos baleadas? Sí. No, un bonito mundial. Mauricio, después de la final, se fue a entrevistar a los ganadores, a los campeones. Me acuerdo bien que te la jugaste bien ahí. Te la jugaste bien. Te fuiste a meter al hotel del campeón, Brasil. Ahí tuvimos que hacerla. Al estilo catracho. O sea, no me invitan, pero ahí vamos, va. Y nadie me para. Nosotros entramos, pero desde la salida, así como caminando en reversa. Digo, bueno, si nadie nos saca, y nadie nos sacó. Aquí estoy. Sí, nadie nos sacó. El abogado Villeda nos complementa más datos. Nos cuenta que los empates en las primeras 9 jornadas del torneo del 74, que nos decía que había cambiado mucho de reglamentos, se definían por penales y te daban un punto más para el ganador y 0 para el perdedor. Desde la fecha 10 hasta la última, 2 puntos extra para el ganador y 1 para el perdedor. Por eso es la diferencia de los puntos. Ahí está. Por eso es. Bueno, parte de la historia. Última pausa, no nos cambie. Les recuerdo que estamos por una cortesía de Betcris. Metele corazón y pasión a tus encuentros deportivos con Betcris. Y vos ya descargaste la aplicación, ya abriste tu cuenta. Es muy fácil, ingresá a betcris.com. Allí podés abrir tu cuenta. Podés depositar en los cajeros distribuidos en todo el país o lo podés hacer a través del cajero en línea.
Y de allí comenzó a apostar y a ganar. Con Betcris ganas y cobras fácil. Para más información, seguinos en nuestras redes como Betcris Honduras. Pausa, no nos cambie, regresamos con más. Qué bueno que continúa con nosotros. Saludos a Erson hasta San Pedro Sula. En efecto, hoy llegó Fabricio Brenner, nuevo fichaje de los Azules. Llega cedido a préstamo. Y vamos a ver cómo le va. Y Jesús, no. Contestale vos. No, dale. No. Oye, no, fíjate que estaba pensando en lo de Luis Reyes. Ajá. Creo que Luis Reyes es hijo de alguien que produjo una revista en Olanchito que se llamaba La Carcajada. Desde que tenía 10 años yo escribí en esa revista. Bueno, vamos a seguramente te escucho en estos momentos a ver si nos confirma. Y la elaboración del calendario de liga, entiendo que es este viernes. Viernes 8. Ok, el viernes se elabora el calendario del torneo Apertura. Ya se definen las fechas. Ok. A ver. Oíme, mira, es cierto, bueno, recordemos que hay una leyenda urbana, hay muchas leyendas urbanas, ¿verdad? En el paso de la Liga Nacional. Hay una que ha sido desmentida por gente allegada a Real España. No he encontrado a alguien que me diga que sí sucedió. Y hablando con ellos extra micrófono, ¿verdad? Y esto así rapidito, que fue para la final del 77 de Olimpia Real España, que se habló mucho, que fue prácticamente una decisión... Mauricio, te lo... Solo lo termino, que fue prácticamente una decisión de Estado, que Olimpia ganara el título. Pero yo he hablado con gente de Real España fuera del micrófono y dicen, eso no pasó, me dice. Nadie llegó al camerino a decirnos nada. Ajá. Porque ellos no estaban. Solo habíamos dos personas vinculadas a la España ahí, que era el licenciado Ricardo Alonso Flores y tu servidor Jesús Vélez Manegas. Espérame, Jesús, solo tengo un minuto. El técnico era Carlos Padilla. Exacto. No, yo te recuerdo porque si alguien dice que no sabe, es que no estuvo ahí. No, pero ¿qué pasó? ¿Llegó el presidente de la República a decir que la España perdiera o qué? Llegó el presidente Juan Melgar Castro a decir al hotel La Ronda, a decir que por cosas del Estado el España tenía que perder. ¿Sabes quién me dio el testimonio hace poco de eso? Cuando se cumplieron 40 años de ese título. Sí. Me lo dio Jimmy, desde que vos admirar Jimmy Jen Bailey, llámalo. Y él te va a decir, porque él estaba ahí. Bueno. Él estaba ahí. Ya me vas a ampliar, porque muy probablemente esta semana esté con nosotros de nuevo y vamos a hablar sobre esa parte de la historia, porque esa parte que vos me contás yo la desconocía. Con los que pregunté me decían, eso no pasó. Nadie llegó a decirnos que teníamos que perder ese partido. Pero mira, a ver, si alguien platicaste con ellos que no tenga la edad mía, no, él jugó el partido, hombre, jugó el partido. Con el que hablé jugó el partido. ¿Sabes quién me dio el testimonio también? Ajá. Yo no sé si te dijo él, Jaime Enrique Villegas. Él me dio el testimonio en mi programa de la mañana. Nos queda pendiente este tema. Lo vamos a platicar. Por ahora tenemos que despedirnos. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Pero siempre es un gusto, Jesús. Cuídate. Un placer. La tecnología, fíjate cómo es de fantástica. No pude con la computadora, pero pude con el teléfono. Siempre hay una forma, ¿eh? Siempre hay una forma. Saludos hasta las 6 de la tarde. Palabra Deportiva. A las 6 en Palabra Deportiva. Nos vamos, gracias. Será hasta la próxima.